vamos a comenzar la clase 6 de mecánica del continuo. Hoy vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a hablar de algo que se llama el teorema del transporte de Reynolds, aplicado en particular a un elemento material, es decir, a un elemento, digamos, a un volumen lleno de un continuo. Y con base en ese teorema vamos a desarrollar formulaciones para los principios generales que estuvimos repasando la clase anterior, es decir, conservación de la masa, el balance de momentum lineal, el de momentum angular y el balance de energía. Esta clase, como van a ver, es muy abundante en tareas. Eso tiene toda la intención de ayudarles a repasar para el examen que tendrán más adelante. Entonces, préstenle mucha atención a las tareas. Como saben, yo les estaré enviando las memorias de la clase, como nos hemos acostumbrado. Entonces, habíamos terminado la clase 5 planteando un problema, que es el siguiente. En la formulación matemática de los principios generales, nos preguntamos cómo pasar de la formulación para un sistema, que también definimos como una masa de control, a la formulación para un volumen de control. En la clase anterior escribimos una formulación matemática de esos 4 principios generales para un sistema y definimos lo que era un sistema. Queremos saber cómo pasar de esa formulación a para un volumen de control. Ese es nuestro problema, esa es la pregunta central de la clase de hoy. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que hay planteado en esa pregunta? O sea, ¿por qué debe ser diferente la formulación matemática de los principios generales para un sistema de aquella para un volumen de control? ¿Por qué es la diferencia? ¿Cuál es el problema? Incluso, ¿por qué no hacer esto simplemente? O sea, en la clase 5 dijimos, como ven ahí, que en un sistema podemos escribir, por ejemplo, el principio de conservación de la masa, así, dm de t en el sistema igual a 0. Entonces, ¿por qué no en un volumen de control simplemente escribir dm de t en un volumen de control, cambiar sistema aquí por volumen de control aquí y decir que es igual a 0? ¿Por qué eso no se puede hacer? ¿O sí se puede? ¿Qué creen ustedes? ¿Basta cambiar sistema por volumen de control y ya queda resuelto el problema de formular matemáticamente el principio de conservación de la masa en un volumen de control a partir de la formulación en un sistema? ¿Por qué no se puede hacer eso? Vamos a ver si están pensando en esto. A ver, por definición, en el sistema hay flujos de masa entrando o saliendo. No, por definición al sistema no hay flujos de masa que entren ni que salgan. En cambio, en el volumen de control, sí. Por definición también al volumen de control pueden entrar o salir flujos de masa. Es decir, hay flujos de masa que pueden atravesar la frontera del volumen de control, que se llama ¿cómo? Se llama la superficie de control. Ese es el meollo del asunto. Ahí está la clave de por qué no se puede simplemente cambiar aquí sistema por volumen de control y dejar planteado así el principio general, por ejemplo, de conservación de la masa o cualquiera de los otros. Para caer en la cuenta de cuál es ese problema, pensemos en la siguiente pregunta que ven ahí, es decir, ¿puede cambiar la energía o el momentum lineal o angular debido a los flujos de masa que atraviesan la superficie de control? ¿Puede cambiar?
Piensen en el siguiente ejemplo. Miren esta botella de agua que yo tengo en la mano. Supongan que yo, digamos, empiezo a echar agua a la botella y abro un agujero por el que sale exactamente la misma cantidad de agua que yo estoy echando a la botella. Es decir, si yo echo 100 mililitros, salen 100 mililitros en el mismo instante de tiempo. Eso quiere decir que cómo está cambiando la masa al interior de la botella. No está cambiando, o sea, eso quiere decir que cuánto sería dm dt para este ejemplo, sería 0. Pero eso implica que, por ejemplo, la energía no esté cambiando. ¿Qué pasa si yo estoy echando agua a la botella que está caliente, agua caliente? El agua que tengo en este momento está al clima, digamos. Si empiezo a echar agua caliente, ¿qué va a pasar con el tiempo? Aunque no esté cambiando la cantidad de masa, pues la cantidad de materia, perdón, la masa, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la energía que hay ahí? Va a ir cambiando, o sea, el agua caliente va a ir reemplazando el agua fría que hay ahí. Aunque no esté cambiando la cantidad de materia, aunque no esté cambiando la masa, puede estar cambiando otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando yo echo agua caliente? O sea, que el agua caliente lleva materia, eso es un flujo de materia, es masa entrando al volumen de control, suponiendo que la botella sea el volumen de control, pero no es solo un flujo de masa. O sea, resulta que los flujos de masa también pueden transportar otras cosas. O sea, en un flujo de masa puede ir también, o sea, un flujo de masa puede implicar también un transporte de, por ejemplo, energía. O un flujo de masa puede implicar cambios en el momentum lineal en un volumen de control, o puede implicar cambios en el momentum angular en un volumen de control, aun cuando la masa del volumen de control, la masa total, no esté cambiando. Entonces el hecho de que en un volumen de control haya flujos de masa que atraviesan la superficie de control implica que esos flujos de masa pueden alterar o afectan en general los balances de energía, de momentum lineal y de momentum angular. Es más, en general, la cantidad de materia contenida en un volumen de control no tiene que mantenerse constante. O sea, en el mismo ejemplo que les acabo de poner, si yo defino un volumen de control suficientemente grande como para que haya un espacio no lleno de agua y empiezo a echar agua con un flujo más grande que el flujo de salida, entonces ¿qué está pasando al interior del volumen de control? dm dt sería 0. dm dt sería positivo, indicando que la cantidad de materia contenida en el volumen de control está aumentando. Entonces, por eso no podemos simplemente cambiar aquí sistema por volumen de control y asumir que esa es nuestra nueva formulación de los principios generales. Entonces, miren la importancia que tiene en la formulación matemática de estos principios la definición de sistema o volumen de control. Depende en dónde esté planteando yo el principio general, la formulación cambia. Ahora, ¿cómo cambia? ¿Cuál es entonces la solución a este problema? Notemos primero lo siguiente: en la formulación de los principios generales para un sistema tenemos derivadas de la forma que ven ahí. Tenemos derivadas de la forma dn dt en un sistema igual a algo. Por ejemplo, en el de la masa, esta n es la masa, m, y el lado derecho es un 0.
En el principio general del momentum lineal, en el balance de momentum lineal, ¿quién es n? ¿Cómo lo llamamos? P vector, momentum lineal, y dijimos que dp de t en el sistema era igual a ¿qué? A la fuerza resultante. Pero en general, en los 4 principios generales tenemos derivadas de esta forma, de n de t en un sistema igual a algo, donde n es una propiedad extensiva. Puede ser masa, momentum lineal, que lo llamamos P vector, momentum angular, que lo llamamos H vector, o energía como propiedad extensiva, que lo llamamos E mayúscula. Pero en la formulación matemática para un sistema, en los 4 principios tenemos derivadas de esta forma. Vamos a decir que eta, la letra griega eta, es la propiedad intensiva definida por unidad de masa asociada con la propiedad extensiva n. Repito, eta es la propiedad intensiva expresada por unidad de masa asociada con la propiedad extensiva n. Es decir, si estamos hablando del principio de conservación de la masa, n pues sería la masa. ¿Y quién sería eta? ¿Qué es la masa por unidad de masa? ¿Qué es m sobre m? 1. O sea, la propiedad intensiva eta asociada con la propiedad extensiva m es 1. O sea, esta es la masa por unidad de masa. Si la propiedad extensiva es el momentum lineal, que lo llamamos P vector, ¿quién sería eta? ¿Qué representa el momentum lineal? Recuérdenlo. Es el producto de la masa por el vector velocidad. Si yo escribo la masa multiplicada por el vector velocidad por unidad de masa, es decir, lo divido por la masa, ¿qué me queda? La velocidad. O sea, este vector velocidad representa la propiedad intensiva por unidad de masa asociada con la propiedad extensiva P, que es el momentum lineal. Si la propiedad extensiva es el momentum angular, que lo llamamos H vector, H, ¿cómo fue que lo calculamos? R, que es un vector de posición, producto cruz, la velocidad por la masa. O sea, sería el momentum lineal cruz, el vector R, que es el vector de posición, que representa como el brazo, ¿cierto? Pensando en un torque. Entonces la propiedad intensiva eta asociada con el momentum angular es R cruz B, es decir, dividiendo por la masa. Y si la propiedad extensiva es E, que es la energía, nosotros, ¿cómo fue que definimos la energía por unidad de masa en la clase anterior? La definimos como E minúscula. E minúscula es simplemente energía por unidad de masa. ¿Qué unidades podría tener entonces esta E minúscula? Por ejemplo, joules sobre kilogramo. Eso sería una unidad de energía por unidad de masa. Entonces, esto es importante, esto lo necesitamos porque resulta que el teorema del transporte de Reynolds aplicado a un elemento material nos va a permitir expresar estas derivadas, las derivadas de la forma de n de t en un sistema, en términos del volumen de control. En términos del volumen de control. Ojo, lo que yo les voy a presentar acá no es ni el teorema de Reynolds en general. Es el teorema de Reynolds en particular aplicado a un elemento material. Listo, el teorema de Reynolds en general abarca, digamos, otras cuestiones que no vamos a discutir acá. Y segundo, no vamos a deducir el teorema de Reynolds. Esa deducción la pueden consultar en libros como el de Fox y McDonald del 94 de mecánica de fluidos que citamos en una clase anterior que ustedes tienen en la bibliografía del curso. Ahí está, por ejemplo, la deducción del teorema del transporte de Reynolds. Aquí
nos vamos a concentrar en la interpretación física y en cómo nos ayuda a resolver el problema que tenemos entre manos, es decir, formular los principios generales para un volumen de control, pasar de la formulación de un sistema a aquella para un volumen de control. Entonces, este teorema nos sirve, repito, para escribir estas derivadas de n de t en un sistema en términos del volumen de control. ¿Cómo? Porque el teorema establece lo siguiente. O sea, la expresión, digamos, del teorema del transporte de Reynolds que vamos a usar es la que ustedes ven en la parte de arriba del tablero. Es decir, yo puedo escribir la derivada de n de t en un sistema siendo n una propiedad extensiva. O sea, esta n puede ser la masa, el momentum lineal, el momentum angular o la energía en un sistema en función del volumen de control. ¿Cómo? Diciendo que esta derivada es igual a la suma de dos integrales, bueno, de dos términos. Uno, el primero es la derivada parcial con respecto al tiempo de la integral en el volumen de control. Ya es en el volumen de control de eta. Eta ya la definimos como la propiedad intensiva asociada con n. Por ρ, que la habíamos definido antes como la densidad, y de b, que es el diferencial de volumen. Esto es una integral de volumen y esta es la tasa de cambio temporal de esa integral de volumen. Más una integral de superficie. ¿Sobre cuál superficie estamos integrando? Sobre la superficie de control. De eta, que es la propiedad intensiva asociada con n, ρ, que es la densidad, v, que es el vector velocidad, punto, esto es producto escalar, un diferencial de área. Vamos a llamar esta la expresión 6.1 y la voy a citar varias veces en adelante. 6 porque esta es la clase 6, 1 porque es la primera ecuación que voy a numerar de esta clase. Quiero que entendamos bien esta expresión. Miren, lo primero, al escribir una expresión de este tipo estamos pensando en un volumen de control, una región del espacio, ¿cierto? Definida con respecto a un sistema de referencia X, Y, Z como la región azul que ven ahí. Esta expresión se deduce suponiendo que en algún instante de tiempo coinciden exactamente el sistema y el volumen de control. Entonces, el volumen que ven acá en azul es nuestro volumen de control. La frontera de ese volumen sabemos que es la superficie de control. ¿Qué es dA? Vector. dA vector es el producto de un vector n y un diferencial de área. O sea, yo voy a subdividir la superficie de control en diferenciales de área. Esos diferenciales de área son como el que estoy indicando aquí en el tablero. Es un pequeño diferencial de área cuyo tamaño está dado por dA. Ese es el tamaño del área. Y n es un vector normal al diferencial de área unitario cuyo sentido apunta hacia afuera del volumen de control. Repito, n es un vector unitario normal a el diferencial de área en cada punto. Y escrito siempre, puesto siempre en sentido hacia afuera del volumen de control. Ese vector unitario normal n multiplicado por dA, que representaría el tamaño del diferencial de área, me da dA escrito como vector. Entonces, en nuestra escritura en adelante podemos usar o n vector por dA no vector o dA vector simplemente. Yo voy a usar dA vector. Entonces, usando esta expresión 6.1, vamos a poder escribir las derivadas que aparecen en la formulación para sistema de los principios generales en términos
de unas expresiones que se refieren a integrales en el volumen de control e integrales en la superficie de control. Esto es una integral triple, esto es una integral doble, de las que aprendemos a resolver en cálculo vectorial. Un detalle importante, este producto punto que aparece en la segunda integral del lado derecho tiene signo, o sea, ese producto punto implica un signo, puede ser positivo o puede ser negativo. Ese signo va a depender de cómo sean los sentidos del vector velocidad y el vector n en el diferencial de área. Si el vector n, que por definición está con sentido hacia afuera del volumen de control, coincide en sentido con el vector velocidad, es decir, si el vector velocidad también apunta hacia afuera del volumen de control, entonces el producto punto entre B y n de A debe ser positivo. Ese producto punto entre B y n de A debe ser positivo si el vector velocidad apunta hacia afuera del volumen de control. Si por el contrario el vector velocidad apunta hacia adentro del volumen de control, ese producto punto va a ser negativo. Y si el vector velocidad es perpendicular al vector n, perpendicular al vector n significaría tangencial al diferencial de área, porque n es normal al diferencial de área. Entonces, si el vector velocidad es tangencial al diferencial de área, ese producto punto va a dar 0 porque los vectores serían perpendiculares. Físicamente, eso tiene que ver con el significado de esta segunda integral. Esta integral sobre la superficie de control físicamente va a representar los flujos que atraviesan la superficie de control. Flujos de la cantidad extensiva n, sea n masa, energía, momentum lineal o momentum angular. Entonces, si ese producto punto es positivo, es mayor que 0, entonces esa integral de superficie va a ser positiva y eso va a representar un flujo que está saliendo del volumen de control. Si ese producto punto es negativo, esa integral va a ser negativa y eso va a representar un flujo que está entrando al volumen de control. Y si este producto punto es 0, esa integral va a ser 0 también y eso significa que no hay flujo a través de ese diferencial de área, o a través de la superficie de control, si considero toda la integral. Entonces, esto es clave como parte de la interpretación. Ahora, ¿cuál es la interpretación física de cada uno de los términos que aparecen en ese teorema del transporte de Reynolds y cuál es la interpretación física, digamos, también de los factores que están ahí? Vamos un poco a desglosar esto. Ustedes van a tener la tarea de escribir esa interpretación física. Yo no la voy a escribir acá, la vamos a comentar. Entonces, ¿qué significa la derivada o qué representa físicamente la derivada de n con respecto al tiempo en el sistema? ¿Qué dirían ustedes en palabras? ¿Qué representa eso físicamente? Eso representa una tasa de cambio, ¿cierto? Temporal con respecto al tiempo, es de la derivada con respecto al tiempo. ¿De quién? De la propiedad extensiva n. ¿En dónde? En el sistema, eso es. O sea, ese término representa la tasa de cambio temporal de la propiedad extensiva n en el sistema. Esa es nuestra interpretación física de ese primer término. Ahora, ¿qué representa esta integral? Vamos a desglosarla un poco, o sea, vamos a pensar, por ejemplo, qué significa ρ de v que aparece ahí. ¿Quién es ρ?
la densidad. ¿Y qué es dB? Un diferencial de volumen. Si yo multiplico la densidad por el diferencial de volumen, ¿qué tengo? ¿Eso es qué? Eso es la masa en un elemento infinitesimal, ¿cierto? Esa es la masa que hay en un elemento infinitesimal. Y si yo multiplico eso por eta, o sea, eta por rho dB, ¿qué es lo que era eta? Eta es una propiedad intensiva que representa ¿qué? La propiedad extensiva n por unidad de masa. Entonces, si yo tengo n por unidad de masa y lo multiplico por la masa, ¿qué obtengo? La propiedad extensiva, ¿en dónde? En el diferencial de volumen dB. O sea, eta por rho dB representa la propiedad extensiva en el diferencial de volumen dB. Esto es solamente en un diferencial de volumen, no en todo el volumen de control, ¿cierto que no? Ahí estoy multiplicando, es por dB, un elemento infinitesimal de volumen. Ahora, ¿qué pasa si yo integro eso en todo el volumen de control? ¿Qué estoy haciendo al hacer esta integral? Estoy sumando la propiedad extensiva n que hay en todos los diferenciales de volumen dentro del volumen de control, ¿cierto? Entonces, ¿qué obtengo? Esa integral, ¿qué me da? Esa integral me da la propiedad extensiva n en todo el volumen de control. En todo el volumen de control. Si, por ejemplo, eta es si n es la masa, si por ejemplo n es la masa, ¿quién dijimos que era eta? 1. Escribamos esta integral en todo el volumen de control, más bien, ¿qué sería rho dB? Masa en un diferencial de volumen. ¿Quién es eta? 1. Lo voy a poner para que se vea. Eso sigue siendo masa en un diferencial de volumen. Y si yo integro en todo el volumen de control, ¿qué obtengo? Pues la masa, digamos, de todo el volumen de control. Lo mismo si lo hago con la energía, el momentum lineal o el momentum angular. ¿Y qué pasa si yo tomo esa integral y la derivo parcialmente con respecto al tiempo? Esa derivada representa la tasa de cambio temporal, cuidado que esta es una derivada parcial, de lo que representa la integral, es decir, de la propiedad extensiva n en el volumen de control. Esa derivada, ese primer término de la derecha en el teorema del transporte de Reynolds, representa la tasa de cambio temporal parcial de la propiedad extensiva n en el volumen de control. Veamos ahora el segundo término del lado derecho. Esta ya es una integral de superficie, es una integral sobre la superficie de control. Vamos a desglosarla de la misma manera. ¿Qué representa rho b punto dA? Miren, cuando uno necesita interpretar ecuaciones como estas, una buena idea es pensar en las unidades de los términos que aparecen ahí. Las unidades dan pistas. Les muestro el ejemplo con las unidades de este término para representar, para ver qué significa esto. Pensemos, por ejemplo, en las unidades. Entonces voy a escribir las unidades de rho b punto dA. ¿Qué unidades tiene esto? Esos corchetes significan que lo que voy a escribir a continuación, después del igual, son las unidades. Entonces, ¿qué unidades tiene rho? Rho es densidad. Entonces, rho sería masa sobre volumen. Entonces, voy a representar el volumen como una longitud
al cubo y es masa sobre volumen, por eso L a la menos 3. Entonces, estas son las unidades de la densidad en general, masa sobre volumen. ¿Qué unidades tiene la velocidad? Longitud sobre tiempo, entonces eso sería L tiempo a la menos 1. ¿Y qué unidades tiene el área? El área sería L2, ¿cierto? Longitud al cuadrado. Entonces cancelemos lo que se puede cancelar ahí. Se cancelan las longitudes, ¿cierto? Esto queda m por t a la menos 1. O sea, por ejemplo, kilogramos por segundo a la menos 1. ¿Cómo interpretan ustedes kilogramos sobre segundo? ¿Eso a qué les suena? Flujo de masa, o sea, masa por unidad de tiempo. Eso es flujo de masa. O sea, ρ por b punto de A es un flujo de masa. Ahora, ese es un flujo de masa a través de toda la superficie de control. ¿O es solamente a través del diferencial de área? ¿Qué dirían? Solamente a través del diferencial de área. ¿Por qué no a través de toda la superficie de control? Porque todavía no he integrado en toda la superficie de control. Entonces, enseguida integramos. ¿Qué pasa si yo además multiplico esto por eta? O sea, eta por ρb punto de A. Eta representa la propiedad extensiva n por unidad de masa. Entonces, si yo multiplico eso por un flujo de masa, lo que obtengo es que el flujo de la propiedad extensiva n a través del diferencial de área. O sea, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, en este ejemplo que pusimos, multiplicaran esto aquí por eta y supongan que eta fuera joules sobre kilogramo, o sea, energía por unidad de masa? ¿Qué pasa? Voy a hacerlo por aquí a un ladito. ¿Qué pasa si ustedes multiplican esto por ejemplo, E por ρb punto de A? Entonces, ρb punto de A dijimos que, por ejemplo, puede tener unidades de kilogramos por segundos a la menos 1. ¿Y qué unidades puede tener E? Que es energía por unidad de masa. Podría ser joules por kilogramo a la menos 1. Entonces, ¿qué queda? Joules por segundo a la menos 1, o sea, energía por unidad de tiempo. O sea, este producto, al multiplicar por eta, lo que estoy convirtiendo es el flujo de masa en el flujo de la propiedad extensiva n. Por ejemplo, energía. Ahora, ¿a través de qué? ¿De la superficie de control o del diferencial de área? A través del diferencial de área. Si yo quiero calcular el flujo a través de toda la superficie de control, entonces ¿qué tengo que hacer? Integrar esa expresión en toda la superficie de control. O sea, esta integral sobre la superficie de control me da el flujo ¿de quién? Yo diría el flujo de n o el flujo de eta. Es el flujo de n, o sea, es el flujo de la propiedad extensiva n a través de toda la superficie de control. ¿Ese flujo tiene sentido que sea positivo o negativo? Sí, de hecho acabamos de hablar del signo de ese producto punto, porque es que un flujo positivo, así como está escrita la expresión, indica un flujo que sale del volumen de control, y un flujo, un resultado negativo de esta integral indicaría un flujo que entra. Miren lo siguiente, puede pasar que en un volumen de control haya partes por donde el flujo sea de entrada y haya partes por donde el flujo sea de salida. ¿Cierto? Puede pasar, repito, que en un volumen de control haya algunas zonas de la superficie de control por donde el flujo esté entrando y haya otras partes de la superficie de control por donde el flujo esté saliendo. Al hacer esta integral, yo estoy sumando todo eso, o sea, algunos términos de esa suma
van a ser positivos y algunos términos van a ser negativos. El resultado total de la integral pues va a depender de si el flujo total que entra es mayor o menor que el flujo total que sale. Entonces la integral recoge esa posibilidad. Bueno, esa es la interpretación física del teorema del transporte de Reynolds aplicado a un elemento material. O sea, lo que significa en resumidas cuentas es que leámoslo completo con lo que acabamos de decir. La tasa de cambio temporal total de la propiedad extensiva n en un sistema es igual a la suma de dos cosas. Una, la tasa de cambio temporal, aquí es parcial, de ¿qué es lo que significa toda esta integral? La propiedad extensiva n al interior del volumen de control. La tasa de cambio temporal de la propiedad extensiva n al interior del volumen de control, más el flujo total de la propiedad extensiva n a través de la superficie de control. Eso es lo que dice, digamos, esa es una interpretación física del teorema del transporte de Reynolds aplicado a un elemento material. Piénsenle y es importante que esté claro. Lo que vamos a hacer a continuación es entonces aprovechar ese teorema, aprovechar la expresión 6.1, la vamos a dar como conocida para deducir las formulaciones matemáticas específicas para cada uno de los principios generales, comenzando por el de conservación de la masa. Entonces, este es nuestro punto de partida. Para un sistema tenemos que dm de t en el sistema es 0, ¿cierto? Eso establece el principio de conservación de la masa para un sistema. Vamos a desarrollar una formulación para un volumen de control. Entonces voy a hacer esta detalladamente y ustedes van a tener la tarea de hacer las otras. Yo les voy a mostrar el punto de llegada. Entonces, por 6.1, es decir, por el teorema del transporte de Reynolds, con n igual a ¿qué? A m, y eta igual a ¿qué? A 1. Entonces tenemos lo siguiente, dm dt en el sistema sería igual. Voy a aplicar esta expresión, esto es 6.1, ¿cierto? Entonces sería la derivada parcial con respecto al tiempo de la integral, ¿en dónde? En el volumen de control, ¿de quién? De eta, que es 1, no lo voy a escribir, por rho de b, más la integral, ¿en dónde? En la superficie de control de eta, que es 1, por rho, por b, el vector velocidad, punto de a. Entonces sería correcto decir, entonces por el principio de conservación de la masa, esto que acabo de escribir. Sería correcto decir eso, por el principio de conservación de la masa, o el principio de conservación de la masa implica esto que acabo de escribir. ¿Eso es cierto o no? No, eso no es cierto. El principio de conservación de la masa implica que todo esto que acabo de escribir es ¿qué? Igual a 0. Eso es lo que implica el principio de conservación de la masa. Entonces, continuemos. Entonces, por el principio de conservación de la masa, eso que acabo de escribir, o sea, la derivada parcial con respecto al tiempo de la integral en el volumen de control de rho de b más la integral sobre la superficie de control de, rho b punto de a es ¿qué?
igual a 0. Vamos a llamar esta la expresión 6,2 y esta es una formulación matemática del principio de conservación de la masa para un volumen de control. Miren que ahí ya no aparece por ningún lado sistema. Esto está escrito en términos del volumen de control y en términos de la superficie de control. Aquí aparece una primera tarea que es analizar la interpretación física. Entonces, así como analizamos la expresión general, analicen el significado de los términos que hay ahí, el significado de cada factor que aparece ahí. Digan en palabras qué significa cada cosa que aparece en esa expresión 6,2. ¿Cuál es la interpretación física? Esa es la tarea. Resulta que a partir de esa expresión 6,2 se pueden deducir dos expresiones que se usan mucho en aplicaciones, sobre todo de mecánica de fluidos, que son estas que ven ahí, 6,3 y 6,4. O sea, a partir de 6,2, la que acabamos de deducir, esta, se pueden deducir estas dos expresiones que ven ahí. Estas dos expresiones son ampliamente usadas en la solución de problemas de mecánica de fluidos, muy usadas en aplicaciones prácticas de ingeniería que involucran mecánica de fluidos. ¿Cómo se deducen? ¿Cómo se deducen? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a deducir 6,3 a partir de 6,2. Entonces, noten primero lo siguiente, miren, 6,2 tiene una integral de volumen hecha en el volumen de control y tiene una integral de superficie hecha sobre la superficie de control. Es decir, la superficie en la que estamos integrando aquí es exactamente la superficie que limita el volumen en el que estamos integrando en la primera integral. O sea, esa superficie de control es por definición la frontera del volumen de control. Bajo esa condición, podemos aprovechar un teorema del cálculo de varias variables, que es el teorema de la divergencia de Gauss. Entonces, ese teorema nos permite escribir la integral de superficie en términos de la integral de volumen o viceversa. Eso es lo que permite hacer ese teorema. Entonces, lo voy a escribir, teorema de la divergencia de Gauss. Yo puedo escribir esta integral sobre la superficie de control de ρb.dA, que es lo que tenemos en 6,2, en términos de una integral, ya no de superficie, sino de una integral de volumen. Recuerden, aquí es importante la condición de que esta superficie limita exactamente este volumen, ¿cierto? Lo cual es cierto acá. Diciendo simplemente que esta es la integral de la divergencia de esta primera parte, que es ρ por la velocidad. Esto es igual por el teorema de la divergencia de Gauss que ustedes conocen de cálculo de varias variables. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente voy a sustituir esto en 6,2 cambiando la integral de superficie que tengo en 6,2 por esta integral de volumen, y entonces me queda derivada parcial con respecto al tiempo de la integral en el volumen de control de ρ dB más la integral ya no de superficie sino también sobre el volumen de control de la divergencia de ρb dB, y esto es igual a 0 por el principio de conservación de la masa.
Ahora, como el volumen de control que estamos considerando permanece fijo en el sistema de referencia, permanece fijo en el espacio, es lo que quiero decir, ese volumen de control con respecto al sistema de referencia está fijo, entonces yo puedo conmutar la diferenciación y la integración que aparece en el primer término de esta expresión. O sea, yo puedo hacer primero la integral y luego la derivada. Eso es porque el volumen de control sobre el que estoy integrando permanece fijo con respecto al sistema de referencia. Entonces, debido a eso, voy a escribirlo como el volumen de control permanece fijo en el sistema de referencia, podemos conmutar esas dos operaciones. Lo voy a hacer en la página siguiente, es decir, yo puedo hacer primero la integral en el volumen de control y aquí adentro la derivada con respecto al tiempo de ρ dB, simplemente conmuté integración y diferenciación, y esto es más la integral en el volumen de control de la divergencia de ρb, y esto por el principio, perdón, aquí me faltó dB, esto es igual a 0 por el principio de conservación de la masa. Ahora, como ambas integrales las estoy haciendo sobre el mismo volumen, ¿las puedo reunir en una sola integral o no? Las puedo reunir en una sola integral, o sea, es decir, esta integral en el volumen de control de dρ dt más la divergencia de ρ por b dB es igual a 0. Y aquí pasa algo importante. Déjenme llevarme esto. ¿Cómo puede pasar que esta integral sea igual a 0? Les pregunto, para que esa integral sea igual a 0, ¿se requiere que el integrando sea igual a 0? O más bien, les hago la pregunta en general. Para que una integral en general sea igual a 0, ¿se requiere que el integrando sea igual a 0? ¿Sí o no? No les voy a responder todavía. De hecho, les voy a dejar eso de tarea, pero en este caso, sí, por la siguiente razón, o por el siguiente conjunto de razones. A ver, ¿esto es una formulación de qué? Esta expresión que tengo escrita en el tablero es una formulación de qué, ¿de qué principio? Hay una pregunta. Simplemente para decir que pues, si en esa ecuación hace falta pues, un paréntesis. ¿En dónde? Como aquí, ¿qué es esto? Puede ser, pero la puedes encontrar escrita de la forma anterior muy común porque se sobreentiende que la integral termina donde está el diferencial, ¿cierto? Donde está dB, pero la podemos escribir así. Gracias. Les decía lo siguiente, no se puede perder de vista que lo que estamos haciendo es formulando matemáticamente un principio general. ¿Cuál principio general estamos formulando acá? Conservación de la masa. Les pregunto, ¿ese principio general se cumple para algunos volúmenes de control sí y para otros volúmenes de control no? ¿Será que la conservación de la masa se cumple solamente en algunos volúmenes de control y no en otros? ¿Qué opinan ustedes de eso? Opinamos que no. ¿Por qué no? Porque es que el principio de conservación de la masa es un principio general. Eso implica que se cumple independientemente de cuál sea el volumen
de control. Entonces, esta integral debe cumplirse independientemente de la elección del volumen de control. ¿Y cómo es la elección del volumen de control? ¿Cómo habíamos dicho que se elegía un volumen de control? De forma arbitraria, es decir, yo puedo escoger cualquier volumen como volumen de control. Y si yo puedo escoger cualquier volumen como volumen de control, y esta integral tiene que dar cero, independientemente de en qué volumen la haga, ¿cuál es la única manera de que eso se cumpla? La única manera es que el integrando por sí mismo sea cero. La única manera es que el integrando por sí mismo sea cero. Esto me parece muy importante, entonces voy a escribirlo específicamente porque me parece importante. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente, miren, recordemos que esta es una formulación del principio de conservación de la masa. Por lo tanto, se debe cumplir para cualquier volumen de control que se puede elegir arbitrariamente, es decir, elegido arbitrariamente. Entonces, la única manera de que esta integral sea igual a cero, independientemente de la elección del volumen de control, es que el integrando sea igual a cero. Es decir, la única manera es que el integrando, que es esto, de ρ de t más la divergencia de ρ por la velocidad sea igual a cero. ¿Y qué es esto? Esta es la expresión 6.3, que es la expresión que queríamos deducir. Un error que a veces se comete es atribuirle a esta deducción un principio matemático que no existe. O sea, el error consiste en decir que para que esta integral sea cero, el integrando tiene que ser cero por matemáticas, y eso no es verdad. O sea, no es verdad que por razones matemáticas, para que esa integral sea cero, el integrando tenga que ser cero. Esa no es la razón. La razón es la que acabamos de explicar. La razón tiene que ver con el hecho de que el principio de conservación de la masa se tiene que cumplir independientemente de la elección arbitraria del volumen de control. Y ahí sí, la única manera de que eso se cumpla es que el integrando mismo sea igual a cero. Entonces, con eso hemos deducido la expresión 6.3. Entonces, tarea, solo para estar seguros, tarea, para que una integral definida sea igual a cero, se requiere que el integrando sea igual a cero. Ya la hicieron, ¿cierto? Ya hicieron la tarea, pero hay que estar seguros de eso para no inventarnos principios matemáticos que no existen, ¿cierto? Imagínense un ingeniero que haga sus diseños de ingeniería con base en matemáticas que se va inventando a medida que va calculando. Eso sería muy, muy peligroso, ¿cierto? Sería una ingeniería muy peligrosa. Entonces, cuidado con eso, piensen. Por eso esta tarea, para reforzar la idea. También queremos deducir 6.4. Queremos deducir esta otra. d ρ de t, derivada total, más ρ por la divergencia de b es igual a cero. Esta es otra formulación matemática del principio de conservación de la masa. La vamos a deducir a partir de 6.3.
Y vamos a aprovechar para eso un resultado de cálculo que se puede probar fácilmente. Se puede probar esto, que la divergencia de ρ por la velocidad es igual a ρ por la divergencia de la velocidad más el gradiente de ρ, producto escalar, punto, la velocidad. O equivalentemente, este equivalentemente se refiere a una notación alternativa. A veces no escribimos divergencia, o sea, div para la divergencia y grad para el gradiente, sino que lo hacemos en términos de nabla, del operador nabla. Entonces, nabla punto es la divergencia, nabla punto ρb igual a ρ nabla punto b, que es la divergencia, más nabla p, que es el rotacional, punto la velocidad. Aquí es muy importante dónde está el punto. O sea, nabla punto b quiere decir la divergencia del vector velocidad. Nabla ρ, y ρ es un escalar o un vector. Es un escalar. Nabla ρ es el gradiente de esta función escalar de ρ, que es representa la densidad. Este gradiente da un vector que se puede multiplicar como producto punto por el vector velocidad. Esto se puede demostrar fácilmente, lo voy a llamar 6.5, simplemente voy a usar el resultado y a ustedes les voy a dejar aquí una colección de tareas. ¿Se acuerdan que les dije al principio de la clase que esta clase abundaba en tareas? Con el fin de que repasen para el examen. Una buena manera de repasar para el examen es hacer todas las tareas, todas las que les he puesto en todas las clases. Esa es una buena manera. Y además de eso, leer los libros que les hemos sugerido y mirar las notas de clase y conversar con los compañeros, ir a atención con los profesores, yo les mando el... Todas esas son buenas ideas para prepararse para el examen. Entonces, tarea, probar 6.5. Esto, demuestren eso. ¿Cómo? Simplemente expandan los términos, o sea, expandan lo que hay al lado izquierdo, o sea, expandan la divergencia y expandan lo que hay al lado derecho, la divergencia del gradiente. Y expandiendo lo que hay al lado izquierdo, expandiendo lo que hay al lado derecho y cancelando términos semejantes, reorganizando, se ve que son iguales. Entonces, la prueba es simplemente eso, no es una demostración matemática formal, es simplemente expandan lo que hay a la izquierda, expandan lo que hay a la derecha y demuestren que eso es una identidad, como demostrando una identidad trigonométrica, ¿cierto? Es como eso. Entonces, expandan esos términos. Esa es la tarea 6.5. Pues, la primera parte de esta página de tarea. Segundo, repasen los operadores. Ahí aparecen dos, gradiente y divergente. Repasen también el rotacional, que lo vamos a necesitar. Entonces, repasar operadores. ¿De dónde se estudian estos operadores? Cualquier libro de cálculo de varias variables. Esto es tema de cálculo de varias variables, cálculo vectorial, que ustedes conocen. Segundo, apliquen cada uno de esos operadores al vector velocidad, definido por componentes como u, v y w. Insisto, no vayan a confundir b vector con v, la componente del vector en la segunda dirección. Entonces, apliquen cada uno de esos operadores a este vector. Y piensen en lo siguiente, hagan como memoria, revisen, hagan una tablita si quieren, en la que se aseguren de recordar bien qué recibe cada operador y qué entrega. O sea, ¿qué recibe, por ejemplo, el gradiente? ¿Un escalar o un vector? El gradiente recibe un escalar y entrega un vector. Entonces, hay que estar seguros de que, qué pasa si yo le brego a entregar al gradiente un vector, ¿cierto? Eso sería como tratar de pasar por una máquina de carpintería una barra de acero. ¿Qué creen que pasa? Imagínense una sierra de esas de carpintería y yo le pongo una barra de acero. ¿Qué creen que pasa?
Eso mismo le pasa al gradiente si ustedes le bregan a acomodar un vector. No funciona, es más, lo dañan con consecuencias negativas. Entonces uno no brega a acomodar ahí lo que no cabe. Esos operadores reciben algo y entregan algo. Entonces asegúrense de tener eso claro. Lo van a necesitar toda la materia, ojo, no solamente lo van a necesitar en esta primera unidad, lo van a necesitar toda la materia, lo van a necesitar en mecánica de fluidos y de ahí para adelante muchas veces. Entonces es bueno que eso esté resuelto. Muchos de ustedes tal vez ya lo tienen resuelto, entonces los que ya saben esto muy bien, pues ya hicieron la tarea, ya la terminaron. Los que no, repasamos, recordamos, etcétera, preguntamos y nos aseguramos de tenerlo claro. Entonces les decía que vamos a deducir la expresión 6,4 y vamos a aprovechar ese resultado 6,5 que ustedes van a deducir. Entonces voy a hacerlo. Entonces, sustituyendo ese resultado 6,5 en 6,3, me queda lo siguiente, d rho dt más, miren, lo que estoy haciendo es tomando este resultado 6,5 que ven ahí y lo voy a usar para expandir este término que está acá. La divergencia de rho por b la voy a cambiar por esto que está al lado derecho de 6,5, simplemente. Entonces, haciendo esa sustitución, aquí tendría rho por la divergencia de la velocidad más el gradiente de rho punto la velocidad, y esto es igual a 0 por el principio de conservación de la masa. Ahora voy a expandir este producto punto. Expandir este producto punto. Entonces, expandiendo el producto escalar, entonces tengo d rho de t. A ver, yo veo de rho de t, este rho por la divergencia de b lo voy a poner al final, entonces voy a escribir a continuación ese producto punto. ¿Cuánto da ese producto punto? ¿Cuáles son las tres componentes del gradiente? ¿Quién es el vector gradiente de rho? Eso es un vector, gradiente de rho es un vector. ¿Qué componentes tiene? D rho de x parcial es la primera componente, D rho de y parcial es la segunda y D rho de z es la tercera. Y las componentes de b van a ser u, v y w. Entonces, al hacer ese producto punto, lo que obtengo es primer término de la suma de rho de x, que es el primer término, la primera componente del gradiente, por u, que es la primera componente de la velocidad, más de rho de y por v, la segunda componente de la velocidad, más de rho de z por w, más lo que me falta, que es el término que había dejado a un lado, que es rho por la divergencia de b, rho por la divergencia de b igual a 0. Ahora, ¿quién es u? U es la componente en x de la velocidad, o sea, u es dx de t, es la componente en x de la velocidad, es la derivada del cambio de posición en x con respecto al tiempo, b es de y de t y w es de z de t. Entonces, con eso, la expresión me queda así: d rho de t más d rho de x por u, que es dx de t, más d rho de y por dy de t, más d rho de z por dz de t, más rho por la divergencia de la velocidad igual a 0. En esta expresión salta a la vista, debe saltar a la vista, que es toda esta suma que está acá. Uy.
debe saltar a la vista que es toda esta suma. ¿Alguien lo reconoce? ¿Qué pasa si yo tengo una función de este tipo? Tengo ρ, que es la función que aparece acá en estas derivadas, como una función de x, y, z y el tiempo. Esto es como un paréntesis. ¿Cómo se hace esta derivada? De ρ de t, derivada total, siendo esa una función de varias variables. ¿Cómo se hace? Derivada parcial de ρ con respecto a x por dx de t más derivada parcial de ρ con respecto a y por dy de t más derivada parcial de ρ con respecto a z por dz de t más derivada parcial de ρ con respecto al tiempo. O sea, esta es la forma de hacer esa derivada. Entonces miren que este lado derecho de esta expresión es exactamente lo que tenemos aquí. Es decir, todo eso que está ahí es exactamente la derivada total de ρ. A ver, yo la escribo bien. Es la derivada total de ρ con respecto al tiempo. Total. Entonces, finalmente, lo que quedó es que d ρ dt, toda esa expresión que teníamos ahí, más ρ por la divergencia de la velocidad es igual a 0. Y esta es la expresión que queríamos deducir. O sea, esto es 6, 4. Esas son expresiones, entonces, formulaciones matemáticas del principio de conservación de la masa aplicado para un volumen de control. Ustedes, resolviendo problemas aplicados de ingeniería, seguramente partirán de estas ecuaciones. Pues no volverán a hacer la deducción cada que uno va a hacer un estudio de ingeniería, parten de la ecuación, pero en ingeniería en general es muy irresponsable utilizar ecuaciones sin estar seguros de dónde salen, qué implican, a qué se refieren. Ya sabemos de dónde provienen estas ecuaciones, o sea, de alguna manera nos vamos ganando el derecho de utilizarlas ahí sí para diseñar obras de ingeniería, hacer análisis de mecánica de fluidos, etc. Vuelvan a hacer lo que yo acabo de hacer, ya les hice la tarea ahí, pero que estemos seguros de cómo se calcula una derivada total de una función de varias variables, sea ρ o cualquiera otra. ¿Listo? Eso es un repaso también. Y colección final de tareas de esta clase. ¿Cómo sería entonces la expresión para la formulación matemática del balance de momentum lineal para un volumen de control? Entonces, lo que tenemos es que para un sistema de P de t, P vector en el sistema es igual a, ¿qué representa Fr? Ya lo habíamos definido, fuerza resultante. Partiendo de esta expresión para sistema y usando 6.1, ¿qué es qué? 6.1 es el teorema del transporte de Reynolds aplicado a un elemento material. Utilizando 6.1 se llega a esta expresión y la vamos a dejar ahí, simplemente. O sea, se pueden hacer deducciones posteriores, en esta materia vamos a llegar hasta las expresiones más generales. ¿Cómo se hace esto? Simplemente usen el teorema, tengan en cuenta quién es n la propiedad extensiva, tengan en cuenta quién es z la propiedad intensiva y prácticamente sustituir en 6.1
pero entonces tarea hacerlo. Esta expresión 6,6 sería nuestra formulación matemática del balance de momentum lineal en un volumen de control. De la misma manera, tenemos que en un sistema el balance de momentum angular implica que la derivada total de h, que es el momentum angular con respecto al tiempo, es igual a ¿qué? ¿Quién es que es mr? Que establece ese principio del momentum angular. Mr es el... Si yo digo el momentum resultante, ¿ustedes qué me dicen? Ustedes me dicen un momentum que se equivocó, ¿cierto? Eso no es... mr es ¿qué? El momento resultante. Y h es el momentum angular. Bueno, también le dicen como el momentum angular. Momento de la cantidad de movimiento o momento de momentum. Listo. Cuidado con los términos ahí que se prestan para confusiones y no debemos equivocarnos en eso. Entonces, usando el teorema del transporte de Reynolds para un elemento de material que es 6,1, se llega a esta expresión para un volumen de control. Hay problemas típicos de fluidos, por ejemplo, que se resuelven con esta expresión, que tienen que ver con una regadera de jardín, por ejemplo. ¿Han visto unos aspersores de humedad que dan vueltas? Entonces son chorritos de agua saliendo, pero a la vez dando vueltas y salen. ¿Cómo se modela eso matemáticamente? ¿Cómo se calculan los flujos, fuerzas involucradas, etcétera? A partir del balance de momentum angular. Ese es un problema divertido de mecánica de fluidos. Con esta ecuación anterior, la ecuación 6,6, balance de momentum lineal, se calcula, por ejemplo, lo siguiente. Se puede calcular, eso no lo vamos a hacer en esta materia, ustedes lo van a hacer en mecánica de fluidos, pero se puede calcular, por ejemplo, cuál es la fuerza que ejerce el agua contra la pared de una represa. O sea, ¿cuál es la fuerza que ejerce el agua contra la pared de una represa? Se calcula a partir de 6,6. O sea, esa es la ecuación que es el punto de partida para calcular esa fuerza. O se calcula, por ejemplo, cuál es la fuerza que ejerce el agua que va fluyendo por una tubería sobre la tubería, por ejemplo, para uno tener en cuenta cómo anclar la tubería. Imagínense la siguiente situación. Ustedes y yo también somos todos bomberos y tenemos una manguera de esas de bombero grande. Abrimos la llave y empieza a salir el agua y soltamos la manguera. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Hay que correr porque la manguera, porque entre comillas enloquece la manguera, porque ese movimiento errático de la manguera. ¿Quién está moviendo la manguera? El agua, el flujo de agua. Eso le pasaría a una tubería de acueducto si no está bien anclada. Imagínense una de esas tuberías que bajan de manantiales, de la planta de tratamiento manantiales que abastece a Medellín. Son unas tuberías gigantes por donde uno cabe, por donde baja el agua a presión, una presión altísima. Imagínense que el anclaje esté mal diseñado. Le pasa lo que le pasa a la manguera de bomberos si la sueltan, ¿cierto? Se revienta, es un peligro. Ahora, para diseñar esos anclajes, los ingenieros necesitan saber cuáles son las fuerzas que el fluido ejerce sobre la tubería. Eso se calcula esencialmente a partir del balance de momentum lineal. Las aplicaciones de estas ecuaciones, de estos principios generales, son incontables en ingeniería. En una aplicación más de la ingeniería ambiental, por ejemplo, cómo se calcula cuánta agua viaja por la atmósfera, digamos, desde el océano Atlántico a través de toda la cuenca del Amazonas y llega hasta Colombia por los Andes y llueve acá. O sea, ¿cómo se calcula ese flujo de agua por la atmósfera? Se calcula a partir
del balance de momentum lineal, no únicamente, pero esta es una de las ecuaciones fundamentales involucradas ahí. Mejor dicho, esta ecuación de balance de momentum lineal se aplica en general en los problemas que involucran continuos que se están moviendo o que implica continuos que uno no quiere que se muevan también, como el tubo que uno no quiere que se mueva, o como la pared de la presa que uno tampoco quiere ver pasar pues por allí la pared de una presa que bajó del Río Grande, ¿cierto? Ahí uno quiere todo lo contrario, pero para uno estudiar el no movimiento, es decir, para uno garantizar que no se mueva, tiene que estar seguro de por qué se movería y cómo se movería. Entonces estas ecuaciones también aplican ahí. La ecuación del balance de momentum angular aplica en casos similares donde el movimiento implica momentum angular, implica por ejemplo rotaciones. Entonces esto también tiene que ver con movimiento de continuos o no movimiento de continuos cuando están implicados momentum angulares. Listo. Esas aplicaciones ya están un poco fuera del alcance de este curso, pero ustedes harán muchas de esas aplicaciones en los cursos subsiguientes. Lo mismo con el balance de energía. Entonces, lo que tenemos para un sistema es que dE dt en el sistema es igual a una suma de dos términos. ¿Qué es lo que representa Q en esta ecuación? Flujo de calor. Recuerden que hay una convención de signos implícita en la escritura de esta ecuación, implícito en este signo menos. ¿Y este W qué significa? Flujo de energía, pero ¿en qué forma? Trabajo. Usando 6.1 se llega a esta expresión 6.8, que es una formulación matemática de la conservación de la energía. También podemos decir que es una formulación matemática de la primera ley de la termodinámica. Se usa en infinidad de aplicaciones también, infinidad de aplicaciones. Ustedes van a tener que estimar balances de energía en muchos casos. Hay métodos de diseño, por ejemplo, métodos de diseño de estructuras o métodos de diseños hidráulicos que se basan en energía. Todos esos métodos que se basan en energía están en última instancia fundados en la primera ley de la termodinámica, es decir, están en última instancia fundados en la ecuación 6.8, aun cuando uno use formas alternativas de esa ecuación. Yo les había dicho en una clase anterior, cuando comenzamos a hablar de principios de conservación, que estos principios iban a tomar diferentes formas dependiendo de los contextos en los que se los encuentren más adelante. Por ejemplo, los ingenieros que diseñan acueductos usan mucho, rutinariamente, o sea, tienen en una hoja de Excel o en un programa, es una de las ecuaciones que cargan en el bolsillo, digamos, la ecuación de Bernoulli. Es una ecuación por la que incluso desarrolla uno cierto cariño, porque lo saca uno de problemas. La ecuación de Bernoulli es bellamente simple, es fácil de usar, tal cosa, y uno es feliz aplicando Bernoulli. Y ustedes van a sentir eso en mecánica de fluidos. Cuando tengan que hacer problemas de Bernoulli se van a poner contentos. Pues eso suele suceder. ¿Qué es la ecuación de Bernoulli? Es esta ecuación 6.8. Es esta misma ecuación, pero desarrollada hasta cierto punto que la vuelve, digamos, un poco más fácil de utilizar. Como, mejor dicho, pasar de aquí a la ecuación de Bernoulli se parece al procedimiento que hicimos ahorita para llegar a expresiones alternativas del principio de conservación de la masa. La ecuación de Bernoulli también se puede deducir a partir de una ecuación de movimiento que es una expresión del balance de momentum lineal. El mensaje general es que ustedes, les aseguro que van a usar estos principios. Seguramente, muy probablemente en formas alternativas que los ingenieros han ido desarrollando, pues, y los científicos, no solo los ingenieros quienes trabajan en esto, han ido desarrollando como para facilitar sus aplicaciones prácticas. Pero las bases fundamentales están aquí en estas ecuaciones.
Estos principios son generales y aplican para los medios continuos en general, para todos, independientemente de si son sólidos, fluidos, etc. Con eso terminamos la primera unidad de la materia. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.